Me estás hablando de un caso donde el aparato, donde la máquina, donde el sistema biológico se daña y ya no me permite interactuar de la misma forma con mi entorno. Estoy hablando, por ejemplo, de un coma. ¿A eso te refieres? Sí, Ok, de entrada está padre, de entrada está padre. ok. Entonces, si yo entro en un coma, entonces, ¿qué pasa? ¿Existo o no existo? ¿Soy o no soy? Bueno, aquí ya nos vamos a meter a un espacio más chimenguenchón, pero Ajá, desde mi visión, ¿no? Tan obtusa como pudiera esta llegar a ser desde mi muy limitado entendimiento, en el momento en el que una persona entra en coma, lo que ocurre es que la mente tiene distintos niveles. La mente no solo es una. La mente es el subproducto de muchos procesos. Tiene muchas capas. Entonces, cuando hay una parte de esa mente que existe gracias a la interacción de esta cosa con el entorno. Si esta cosa no puede interactuar con el entorno o yo no me puedo dar cuenta de que esto interactúa con el entorno porque se dañó el cableado o lo que sea, entonces esa parte de la mente se apaga. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo sigo sabiendo que soy yo, pero ese yo ya no está ligado a mi experiencia corporal. ¿Por qué? Porque ya sea que mi cuerpo perdió la capacidad de enviarme la información de su interacción con el medio, o porque a lo mejor se dañó tanto el aparato que ya ni siquiera me manda la información, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo único que ocurre es que el yo, una de las capas de esa mente que me estaba diciendo, yo tengo dos manos y tengo piel, y entonces cuando le hago así siento rico, pero cuando le hago así siento feo, esa parte de mi conciencia, que se llama conciencia corporal, se apaga. Y entonces yo sigo siendo yo, pero ya no dependo de la información corporal o ya no uso la información corporal para definirme. ¿Qué ocurre ajá. cuando tú metes a una persona en un tanque de aislamiento sensorial? Lo que ocurre es que el cuerpo, como estamos en un espacio donde el agua está tibia, está a la misma temperatura que el cuerpo y es muy salada, lo cual me mantiene en un estado de suspensión que me da la sensación de ingravidez, y al mismo tiempo hay aislamiento visual, no entra ni un rayo de luz y al mismo tiempo el sonido se vuelve monótono, lo que ocurre es que pierdo la capacidad de diferenciar mi separación, mi límite del resto. ¿Y qué ocurre? Al principio el cerebro fuerza el mecanismo diciéndome, oye, no estoy sintiendo nuestro límite, necesito que me ayudes. ¿Cómo hace eso? Empieza a producir sensaciones fantasma. Comezón, movimiento, dolor, etcétera. Pero si no recibe estimulación que le ayude a mantener el concepto de límite, entonces lo que el cerebro hace es quita el límite y entonces la mente se libera del límite físico. Y eso es algo que podemos experimentar fácilmente en un tanque de aislamiento sensorial. De hecho, justo iba para allá, te iba a decir, eso suena muy jalado de los pelos, ¿no? Y quizá parte de nuestro auditorio esté diciendo, ah, no manches, así no funciona, o sea, está bien extraño eso. Pero justamente iba para allá, hay maneras de poder experimentar esa sensación de liberación bueno, son muy sanadoras y uno puede ver más allá de lo evidente, ¿no? Con los Ujú. tanques de privación sensorial, con la bufoteína o el DMT, que también una ingesta pues, de estas sustancias, hacen lo mismo. A final de cuentas, te quitan la sensación corporal, al menos desde mi experiencia personal, con estas situaciones, de repente, pues el cuerpo no existe, ¿no? Y quién sabe qué diablos exista, pero es algo muy aproximado a eso que nos comentas, ¿no? Del coma. ¿Tiene algún beneficio? Digo, desviándonos un poquito, ¿tiene algún, yo sé pues que tiene algunos beneficios, pero ¿cuáles son los beneficios que podrías tú decirnos?
que existen dentro de estas situaciones de desprendimiento corporal? Bueno, de entrada, cuando estamos demasiado conectados con el cuerpo y no estamos pudiendo conectarnos con otros niveles de nuestra existencia, am, lo cual se refleja mucho en sintomatología física, ¿no? Entiéndase fibromialgia, entiéndase somatizar, ¿no? Algunos padecimientos o algunos trastornos, ¿no? La psicosomatización. Am, Uno de los beneficios del aislamiento sensorial o uno de los beneficios de el tomarnos un break de la conexión que tenemos con el cuerpo, justamente es el dejar que el cuerpo entre en piloto automático para que resuelva lo que tiene que resolver, mientras yo descargo en otras áreas de mi conciencia lo que pudiera estar viviendo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona entra en coma, estoy hablando de un coma, llamémosle natural, ¿no? No estoy hablando de un coma porque se dañó una parte del cerebro en donde quedan dañadas muchas funciones. No, no, hablo de un coma, a lo mejor un coma inducido, ¿no? Que se pueden mantener de forma química. Lo que ocurre es que el cuerpo sigue sus funciones normales, naturales. Respira a un ritmo bastante estable, sigue sus temas metabólicos de forma bastante estable y mientras tú lo mantengas, incluso bajan su metabolismo, baja, se vuelve mucho más eficiente, bajan los niveles de estrés del cuerpo. Es como si se reiniciara el sistema y funcionara en piloto automático biológico sin la necesidad de tener al conductor atrás que le está diciendo acelera, frena, sube, baja, tal, tal. Entonces, cuando tú dejas que el cuerpo se haga cargo de lo suyo y tú como mente te enfocas en otras partes de tu experiencia humana, en ese momento el cuerpo puede sanar y la mente se puede reestructurar. Entonces, beneficios, si tienes alguna persona que está somatizando algunos elementos o que tiene una relación tóxica con su cuerpo, el hacer este desprendimiento durante un periodo de tiempo puede ayudar a reconectarse de forma mucho más positiva con el cuerpo. Está súper bonito eso. Ya ahondaremos, ¿no? Y si tienen alguna pregunta por aquí al respecto, pues déjenlo en los comentarios y vemos qué podemos platicar al respecto. Ok, vámonos a la parte en donde el cableado o algún sistema no nada más se dañó, sino dejó de funcionar. Y ahí es donde nos estamos enfrentando a lo que conocemos comúnmente como el proceso de muerte, ¿no? Donde si no puedo procesar, por ejemplo, no sé, un riñón deja de funcionar perdón, un hígado, pues ya no podemos estar filtrando ciertas toxinas, nuestra sangre se convierte en veneno y se empiezan a dañar, pues, sistema por sistema, y pues básicamente nos empezamos a desconectar al grado de que el corazón deja de latir y dejamos de respirar. A eso ya lo podemos considerar muerte. Desde el punto de vista clínico, claro. Médico, así es. Desde el punto de vista clínico, así es. Desde el punto de vista de conciencia, no, para nada, nada. ¿Por qué? Porque hay dos posturas principales. Hay una postura que te dice, el cuerpo tiene un órgano que se llama cerebro y ese cerebro tiene una función que se llama conciencia. Es un subproducto. Ajá. Si tú apagas el cuerpo, el cerebro se apaga, por lo tanto la conciencia se apaga y entonces ya no hay absolutamente nada más. Esa es una postura. Esta postura cada vez está perdiendo más fuerte, más fuerza, porque entre más avanzamos en el estudio de las neurociencias, más nos damos cuenta que la conciencia o la mente tiene muchas capas. Ujú. Entonces, no es cierto que cuando apagas el cuerpo, necesariamente la conciencia se detiene. Entonces, esta idea del simplemente el cuerpo genera la conciencia, hoy en día hay muchos estudios que sugieren que no es así. Más bien, hay algo que pareciera ser una mente, ajá, que no conocemos cuál es su origen. Jung lo llamaba inconsciente colectivo,
Ajá. Hay algunas corrientes filosóficas que lo llaman la fuente, otros lo llaman Dios, otros lo llaman, etcétera, ¿no? Energía cósmica, otros lo llaman registros akáshicos, otros lo llaman como quieras. El punto es, hay una información que se mantiene en constante flujo y nuestro cerebro solamente sirve, bueno, en realidad todo nuestro cuerpo sirve como una antena que capta esa información y el cerebro procesa esa información y genera la ilusión de que yo, bueno, esa sería la ilusión de yo soy diferente a ese flujo de información. Haciendo una analogía muy burda, sería la computadora, ¿no? Que al final la computadora no es otra cosa más que nosotros tratando de emular nuestros mismos propios procesos de, ¿no? de manejo de información. Cuando la computadora, por ejemplo, ¿dónde está el Internet? El Internet no está en ningún lado físicamente Y está en todos al mismo tiempo. y está en todos. ¿Por qué? Porque hay un montón de servidores distribuidos en todo el mundo, cada uno de los cuales está almacenando información y compartiéndola con todos los dispositivos. Cada vez que tú conectas un dispositivo a Internet, ese dispositivo se vuelve o sea, se vuelve bodega de información, almacena información al mismo tiempo que comparte información. O sea, da y recibe, suma al proceso. Entre más dispositivos tienes conectados a Internet, digamos que Internet se vuelve más grande. Ujú, Ahora, tu dispositivo o mi computadora, el que sea, se identifican como algo diferente al Internet. ujú, Esto es lo que le llamamos la dirección IP. O sea, mi dispositivo se identifica con el IP 1.0.0.3. Ese es, así es como se identifica mi computadora, des- eh, como, como separándose del flujo de información. ujú. Como Si teniendo yo, una individualidad, ¿no? exacto, si yo apago la luz, si yo apago el router y mi computadora se desconecta de internet, ajá, se sigue sintiendo individual aun cuando ya no puede conectar con el flujo. Y por lo tanto, toda esa información con la que se estaba retroalimentando ya no está disponible. Eso no significa que el Internet haya desaparecido. Tampoco significa que mi computadora haya desaparecido. Para el Internet, mi computadora desapareció. Ujú, Para mi computadora, el Internet desapareció. Pero tú te puedes seguir conectando a Internet y sabes que en realidad no desapareció. Y yo sigo interactuando con mi computadora, yo sé que no desapareció, pero el uno del otro se sienten desaparecidos. ¿A dónde voy con esto? Mi computadora no crea el Internet, suma al Internet. De la misma forma, la computadora representaría el animalito. ujú, Mi cuerpo es el hardware que a través de una antena capta información que está disponible en la nube, es decir, cada una de las pequeñas entidades que existen en todo el multiverso están generando, están sumando a este flujo de información. Ajá, ujú, entonces, no es que ellos sean el flujo de información, simplemente le están dando movimiento al flujo de información. ¿Ah? Cada individuo, cada pequeña entidad, desde el momento en el que se da cuenta, está sumando a ese flujo de información. Cuando esta cosa se daña, lo único que está haciendo es que se está desconectando de ese flujo de información. Entonces,
cuando este animalito deja de funcionar, cuando hay muerte clínica de este animalito, lo único que ocurrió fue que mi idea de yo se apaga, pero en realidad la mente grandota, la conciencia colectiva, la fuente, el flujo, los registros akáshicos, Dios, sigue perfectamente su flujo. Eso está, eso está bien avanzado, oye, eso a mí no me lo enseñaron en la escuela. Pues no. A mí en la escuela me dijeron que en el momento en el que esto se desenchufa, se acabó, no hay más, se finí. Y no hay más porque pues no podemos ver esa fuente, no podemos ver esa energía, no podemos ver esa conciencia. ¿Cómo podremos saber que eso ocurre? Digo, cada vez más toma más fuerza esto. Ah, y por cierto, pues si alguien está diciendo, no, estos ya los perdimos, se meten cosas muy fuertes, lo pueden encontrar hasta en la física cuántica, ¿no? Esto está perfectamente bien cimentado. Pero aún así no es lo que me enseñaron.